Shalom para los hermanos de la fe a esta hora, 7:20 de la noche del día 24 de diciembre del año 2021, quien transmite su hermano evangelista Joan Reyes desde Caracas, la capital de Venezuela. He considerado una enseñanza para compartir con todos los consiervos de la fe en las naciones. Y le he colocado como título a esta enseñanza bíblica: quítate el traje de la hipocresía. Quisiera ir a la introducción de la enseñanza. Ciertamente que en una ocasión, en una ciudad, había una secta hindú. Él acostumbraba a diario a hacer sus obras en una esquina. Pero detrás de sus obras había algo que muchos turistas que concurrían la ciudad no sabían. Y era que cada vez que un turista disponía tomarse una foto para el recuerdo con el asceta, él tomaba de sus cenizas y se las colocaba encima o se las lanzaba encima, como decimos acá en Venezuela. Este colocar extra de cenizas para el hindú tenían un propósito, pero un propósito egoísta, porque a través de más cenizas él quería vender una apariencia de humildad. Lamentablemente, hoy en día, muchos creyentes a nivel mundial, indiferentemente en edad, en color, en estatus, en raza, si son de concilios o de federaciones, pueden en un descuido deslizarse y llegar a practicar la hipocresía. El concepto de la palabra hipócrita en el griego es la palabra hipócrates, que originalmente era un actor de las antiguas obras del teatro griego, que usaba también una máscara para exagerar aún más el papel que éste ejercía en la obra. Más adelante, esta palabra Hipócrates, que significa hipocresía, llegó a significar netamente cualquiera que pretendiera ser algo que no es. Y hoy en día, así hay muchos hermanos a nivel mundial, tomando de su ceniza y vendiendo una apariencia, manifestando realmente algo que no son. Quisiera ir y ser más enfático en esto, más ilustrativo. Muchos en el descuido espiritual se han deslizado
y han tomado sus trajes y se los han puesto. Y se los han colocado, los han arreglado y los han ajustado. Y asimismo, con ese traje de hipocresía, saludan al hermano, comen con el hermano, adoran con el hermano, chatean con el hermano. Y no se están dando cuenta que el que conoce los pensamientos del corazón del hombre se llama Jehová de los ejércitos. Para iniciar la enseñanza, quisiera que me acompañaras al libro del Génesis, en su capítulo 4, del 1 al verso 8. Voy a leer desde la Biblia textual a esta hora. Conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón de parte de Jehová. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Jehová consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Bíblicamente estamos hablando del primer hipócrita en la historia bíblica. Ciertamente, Caín es el primer hipócrita que relatan las escrituras. Caín sencillamente estaba vendiendo, jactándose de sus habilidades como agricultor. Pero había un deseo engañoso en lo más profundo del corazón de Caín, tanto que lo llevó a practicar la hipocresía y ejecutarla, el pecado en la carne, asesinando a su hermano Abel. Hay muchos personajes bíblicos a través de las escrituras de personajes que fueron hipócritas. Tenemos el caso de Absalón, tenemos el caso de Jezabel, Saúl, Amán, Zafira y Ananías, y el mismo Judas. Tobías, Zambalá, por agregar a otros. Todos ejecutaban
la acción negativa de la hipocresía. Hoy, dentro del rebaño, a nivel mundial, llámese de concilios o de federaciones, del nombre que usted quiera, se practica la hipocresía. Hoy están los hipócritas como Absalón y Judas, y las hermanas también hipócritas como Jezabel, con sus trajes de falsa apariencia, pero por dentro carcome la arrogancia y la soberbia que los lleva a ejecutar la hipocresía. Quisiera considerar a esta hora en las Escrituras el libro de Job, en su capítulo 36, verso número 13, dice las Escrituras: los impíos de corazón atesoran ira, no claman por auxilio cuando él los aprieta. Esto es para los hipócritas. Y quiero dejar bien claro, un impío es el que conoce las Escrituras. Incluso un impío puede montarse en un púlpito, puede tomar una red social y puede vender un mensaje sin antes haberlo vivido. Y es que yo estoy listo para asumir todo reto. Esos son los grandes hipócritas del día de hoy. Los tenemos en medio nuestro. Este mensaje no es para el brujo ni para el hechicero, no. Este mensaje es para el pueblo que invoca el nombre del Padre. Y atesoran ira, pero no la ira del hombre, sino la ira del que hace justicia, que está en el tercer trono. Los hipócritas, como lo dice el libro de Jeremías, su capítulo 7, verso 4. No confíes en palabras engañosas que dicen casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová es esta. Casa de Jehová es esta. Confían en sus privilegios, en sus habilidades, en sus posiciones eclesiásticas, para así vender y promocionar una falsa imagen. Así caminan los hipócritas. Haciendo propaganda a sus propios nombres y buscarles seguidores a sus propias obras. ¿Por dónde podemos ver esto hoy en día? Vayamos a los Facebook de muchos creyentes para que usted vea cómo la arrogancia, la soberbia los ha llevado a ser grandes actores, grandes hipócritas. Yo estoy seguro que esta no es una enseñanza
que genera fuego amistoso, no. Esta es una enseñanza que confronta las malas acciones de aquellos que pretendiendo vender una imagen de lo que no es, han de gruñirle los dientes, así como los fariseos le gruñían los dientes el día en que estaban apedreando a Esteban, primer mártir del pueblo santo o de la iglesia primitiva. Los hipócritas, lo que nos enseña el apóstol Saulo en 2 Corintios 5, verso número 12, dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloríes por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en apariencia y no en el corazón. Hermanos, no estamos hablando de cualquier creyente aquí. Estamos hablando nada más y nada menos que del apóstol Saulo de Tarso. El hombre que tuvo la experiencia de estar en el tercer cielo. El hombre que decía en Hechos 24:14 que tanto la Torá y los profetas eran su fundamento. No estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de un hombre dentro de los apóstoles que era el más calificado de todos los apóstoles, porque fue el apóstol que secularmente estaba más preparado. Si alguien se podía gloriar de sus obras y de sus títulos, era el apóstol Saulo de Tarso. Pero en 2 Corintios, en su capítulo 5, verso 12, nos enseña lo contrario. Nos enseña del carácter de un hombre que fue transformado a través de la obra regeneradora del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Estamos hablando de un hombre que tenía autoridad, que tenía peso, que tenía títulos. Pero él no se gloriaba en su apariencia. Hoy en día, muchos, voy a sacar esto que tengo acá, y lo menos mal que lo tenía cerca. Hoy muchos se glorían en esto. Como le dije que iba a ser bastante expresivo, ¿no? Muchos se glorían en esto, en un título. No es que porque tengo el título de teología, estoy preparado y capacitado para asumir todo reto. Yo los quisiera ver a estos que sacan títulos, que sacan carnet de evangelistas, que sacan carnet de sus federaciones o de sus concilios. Los quisiera ver predicando en el Medio Oriente, donde están los musulmanes, o en China, a ver si están preparados para enfrentarse a una persecución. Alaba lo que él vive. Hoy muchos se glorían en eso, siendo jactanciosos, siendo hipócritas.
Libro del profeta Amós. Quiero ir al libro del profeta Amós. En su capítulo 5, del 21 al 24, dice las Escrituras: desprecio y rechazo vuestras fiestas, vuestras solemnidades no me aplacan. Por muchos holocaustos y ofrendas que me acerquéis, no los aceptaré ni miraré vuestros sacrificios pacíficos de víctimas cebadas. Retirad de mi presencia la bulla de los cánticos. No quiero escuchar la melodía de tus arpas. Más bien fluya como las aguas el derecho y la justicia como arroyo perenne. Jehová de los ejércitos condena literalmente la hipocresía. Cuando en el descuido espiritual llegamos a ser vanagloriosos, jactanciosos, llenos totalmente de vanagloria, todo sacrificio que hagamos, sean rogativas, oraciones personales, adoración, alabanza, no van a llegar al trono de la gracia. Porque el sacrificio perfecto a Jehová es el corazón contrito y humillado. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y el corazón contrito y humillado es aquel que recibe la exhortación del hermano porque viene de parte de Jehová. Reconoce su falta, se humilla y va a la presencia del Padre para que lo perdone, lo levante y lo restaure en su nombre. Pero hoy el traje de arrogancia simboliza una coraza de bronce que es netamente impenetrable en muchos corazones de hermanos que tienen su traje de hipocresía. Yeshua el Mesías en su ministerio terrenal, según Mateo 23, reprendió a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de concupiscencia y de corrupción. El mismo Yeshua reprendió esta acción negativa. Y hoy, también, en amor, con el propósito de edificar al hermano, lo llamamos a reflexión, bajo la guía del Espíritu de Santidad, a quitarse los trajes de hipocresía. Es necesario que acudamos al trono de la gracia y que busquemos a Jehová mientras Él pueda ser hallado y nos despojemos de estas etiquetas, de estos trajes de hipocresía. Hay que vaciarnos
del viejo hombre, de la ligadura del viejo hombre. Las ligaduras, las ataduras, la levadura que fluye mucho en los corazones. Estamos llamados a santificarnos cada día, pero no podemos seguir ni avanzar hacia un crecimiento espiritual llevando un traje de hipocresía que representa una coraza de bronce. Necesitamos ser valientes y confrontar aún nuestro propio pecado, nuestra propia hipocresía. Necesitamos en este momento dejar de vivir de apariencia. Yo recuerdo que entre los pastores que me han tocado pastorear a este servidor, recuerdo un consejo del pastor Osvaldo Mendoza, que fue el primer pastor a mí que me enseñó a vivir la vida en el Espíritu. Y que me decía, mira, Joan, un creyente sin el Espíritu Santo no es nada. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, tenemos que empezar primero a vaciarnos. Porque no podemos ser llenos teniendo el odre lleno de concupiscencia y de corrupción. Por eso es que el Padre, en su voluntad y en su soberanía, ejerce la ley del quebrantamiento en muchos hermanos. Y es necesario quebrantarlos para que pueda venir una restauración en el espíritu, una restauración espiritual y poder ser lleno del Espíritu Santo y manifestar los elementos del fruto del Espíritu. De esto no se habla hoy mucho, hoy en día. Quisiera cerrar esta enseñanza en la epístola del apóstol Saulo de Tarso a los romanos. Romanos, capítulo 12, verso 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno. Versiones como Reina Valera, 1960, 1909 y 2006, transcriben al griego la palabra hipocresía como fingimiento. Y es el momento de manifestar un amor genuino por el hermano. Un amor sincero. Un amor sin hipocresía. Cuando tú ves fallar a tu hermano, como lo establece las escrituras, que debemos de exhortarnos unos a otros. Y la exhortación no es más que el consejo. Tú te acercas al hermano
y en amor lo exhorta. Porque el propósito de la exhortación es del edificar al hermano en amor, en instrucción y en justicia. Practiquemos los elementos del fruto del Espíritu que están en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 22, que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Despojémonos de ese viejo hombre asediado de la hipocresía. Despojémonos de ese traje que nos impide estar en la presencia del Padre. Revistámonos del nuevo hombre hecho a través de la imagen del Elohim, creador del cielo y de la tierra. Y hasta aquí el Padre nos ha ayudado y dejamos esta reflexión y espero que la misma haya podido edificar a su siervo santo. Shalom para ti, siervo, para ti, sierva, y que el rostro del Padre resplandezca cada día más en tu vida. Que el Padre me los bendiga.